El Señor esté en el corazón de todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús estaba a orillas del lago de Genesaret, y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón, le pidió que la alejara un poco de tierra, y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar». Simón le replicó: «Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiando en tu palabra, echaré las redes». Así lo hizo y cogieron tal cantidad de peces que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: «Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador». Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Luego llevaron la barca a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Hoy escuchamos el milagro de la pesca milagrosa. Escuchamos este milagro de la pesca milagrosa. Es un milagro que se lleva a cabo a través de la obediencia. Antes es un milagro, fíjense qué cosa tan maravillosa. Es un milagro que Jesús les concede antes de que se arrepientan, antes de que decidan seguirlo, antes de que los haga apóstoles, antes de todo, cuando todavía eran pecadores, cuando todavía no entendían nada, y Jesús les regala este milagro de la pesca milagrosa. ¿Cómo se llevó a cabo este milagro? Este milagro se llevó a cabo a través de la obediencia de Pedro. Pedro se animó a hacer lo que Jesús le pedía. Para nosotros ahorita suena fácil y suena lógico, pero no fue así en aquel tiempo. A nosotros nos suena fácil, pero ya no es tan fácil que un pescador experimentado siga los consejos de un carpintero más joven que él. Si le hubiera dicho Jesús a Pedro: «Mira, repara tu barca así», Pedro hubiera dicho: «Él es carpintero, dime cómo». Pero ¿cómo le dice un carpintero a un hombre mayor de edad que tiene más tiempo en el mar? ¿Cómo le va a venir a dar clases? Sin embargo, Pedro escucha a Jesús, obedece la orden, y de la obediencia nace el milagro. Si Pedro no hubiera obedecido, no hubiéramos visto nosotros este milagro. Pero Pedro obedeció, a pesar de que las circunstancias, a pesar de que la lógica estaban en contra. Pedro había escuchado a Jesús. No es que de repente llegó un carpintero y le dice eso a Pedro. No, Pedro ya había escuchado la predicación de Jesús, y en la predicación descubre que son palabras llenas de luz. Esto no es fácil, pero Pedro descubre que en esas palabras de Jesús hay algo diferente. Pedro lo descubre y Pedro queda prendido verdaderamente de Jesús. Y es cuando recibe la orden, una orden que también a nosotros nos hubiera dado hasta flojera, porque Jesús le dice, ya oscureciendo, le dice: «Lleva la barca mar adentro y echen las redes para pescar». Esto fue en la mañana, fue al amanecer cuando Jesús reunió a la gente para hablar con ellos. Era en la mañana o en el atardecer por el calorón que hace en esa zona.
por el sol tan fuerte, entonces solo al amanecer, solo al atardecer o en casas donde había techos lo suficientemente grandes para recibir a un gran número de personas. La orden es: lleva la barca mar adentro y echen las redes para pescar. Pero Pedro ya pasó toda la noche tratando de pescar. No había peces. No es que no había peces. Hay ocasiones en que las manchas de pescado, así se le llaman, como andan en bola los peces, se ve, y dependiendo del color que reflejan con la luna, los pescadores saben qué clase de pez es. Entonces, pero hay ocasiones que las manchas se sumergen y entonces no hay, los pescadores avientan las redes, pero no agarran absolutamente nada, como es en esta ocasión. Toda la noche habían tratado de pescar y no habían encontrado nada. Pero Pedro le dice a Jesús, pero porque tú lo dices, no porque sea lógico. Pedro está actuando contra su experiencia. Nosotros lo podríamos hacer porque no conocemos mucho del mar. Del mar nomás uno conoce que tiene agua mojada y ya, pero Pedro, que había vivido en el mar, había nacido en el mar, sus pañales tenían el arca de Noé pintado, toda su vida fue referente y sujeto a las cosas del mar. ¿Cómo alguien va a venir a darle clases? Pero él había escuchado a Jesús. Mis hijos, nosotros lo hemos escuchado ¿cuántos años? ¿Cuántos años hemos escuchado esta palabra de Dios y no le hemos permitido que impacte en nuestra vida? Lleva la barca mar adentro. Hay pescadores, porque yo estuve de párroco en la isla de Cedros, es una auténtica isla. Es una auténtica isla y mucho de ahí es de pesca. Las islas cercanas y todo son de pesca. Entonces me tocó ir muchas veces con ellos. Hay pescadores que apenas se ve una nubecita por allá, inmediatamente sacan todas sus cosas y se regresan porque tienen miedo que los agarre una tormenta. Y hay otros que ven casi la tormenta y se avientan a ver si le ganan algunos peces todavía a la tormenta. Pues Jesús le dice a Pedro eso precisamente: rema mar adentro. Efectivamente, ¿dónde están los peces más grandes? ¿Dónde están los peces más grandes? No están en la orilla. Los peces más grandes, los más gordos, están en las partes más profundas del lago. Los más grandes frutos los encontramos cuando con valentía nos confiamos en Dios. Cuando no medimos las cosas desde las posibilidades humanas, porque desde las posibilidades humanas es muy poco lo que podemos hacer. Cuando hacemos un acto de confianza en Dios y nos aventamos, cuando hacemos este acto de confianza en el Señor, Él nos pide: arriésgate, vete mar adentro. Es más fácil ahogarse mar adentro que en la orilla. Ve mar adentro, aunque hay más peligro. Si Jesús me lo pide, Jesús me respalda. Si Jesús no me lo pide, entonces diría yo, prácticamente voy solo. Pero si Jesús me lo está pidiendo, entonces efectivamente Él me va a dar los medios y todo lo que yo necesite. Así de que cuando el Señor nos pide que nos arriesguemos en algo, cuando el Señor nos pide que nos arriesguemos en algo, con esa orden vienen también las gracias. Tenemos que arriesgarnos confiando en su misericordia. Tenemos que arriesgarnos confiando en su misericordia. Este arriesgarnos por obediencia es lo que provoca los milagros. Esto es lo que provoca los milagros. Decía un santo que cuando el Señor le ordenó a Moisés levantar el bastón para que se abriera el Mar Rojo se empezó a abrir cuando el primer israelita creyó y corrió hacia el mar. En el momento que uno creyó y corrió, el mar se empezó a abrir. Es que la obediencia a Dios, un acto de confianza en el Señor, siempre viene respaldado o premiado con una serie de milagros. Cuando para nosotros todo es ilógico, cuando para nosotros todo es imposible, cuando es absurdo,
no lo es para Dios. Dios no se mueve desde el plano humano. Dios no puede hacer solo lo que el ser humano puede hacer. Dios siempre puede más. Él es el Dios para el cual todo es posible. Absolutamente todo es posible. Todo. ¿Cuántos milagros en nuestra vida no se han realizado por falta de confianza? ¿Cuántas cosas no hemos recibido por falta de confianza? Repito, si Pedro no hubiera confiado, si Pedro le hubiera dicho, mira, perdóname, respeto tu parecer, respeto tu manera de pensar, pero yo soy pescador, esta es mi barca, conozco este lugar, aquí crecí, aquí nací, aquí he vivido, sé que ahí no hay peces. Y si me regresara, no voy a encontrar nada, vengo todo cansado porque toda la noche trabajé y me pides que ahorita me regrese, ya con el sol encima. Vean todo lo que le está pidiendo Jesús a Pedro. Sin embargo, Pedro le dice, confiando en tu palabra, porque tú lo dices, no porque sea lógico, no porque sea posible, solo porque Jesús lo dice. Porque confío en tu palabra, le dice Pedro, y se lanza. Así también nosotros hemos perdido grandes milagros por el miedo, por no querer arriesgarnos, por quedarnos en una zona de confort, ¿verdad? Nos hemos quedado sin los milagros por sentirnos expertos que nos atrevemos a creernos más sabios que Dios. Como Pedro, en este caso le hace caso a Jesús, pero después, acuérdense, en la barca le va a decir, tú siéntate, Señor, estás cansado, yo me encargo porque este es mi terreno, esto es lo que yo domino, aquí es donde yo me las gasto, aquí esto es lo que yo sé, tú duérmete, tú descansa. Se levanta la tormenta y Pedro viene corriendo como loco gritándole, despiértate, Señor, ¿qué no te importa que nos estemos hundiendo? Y era el mero, ¿verdad, Pedro? El que se sabía de mar todas las cosas. Mis hijos, en lo que más sepas, a los ojos de Dios sigues siendo un ignorante. En lo que tú más sepas, en lo que tú te sientas más seguro, hasta para cocer frijoles, que se han pasado toda la vida cociendo frijoles, pues a los ojos de Dios somos ignorantes hasta para cocer frijoles, porque la sabiduría de Dios es tan inmensa. Hace unos días me regalaron unos panes, una barra de pan. Cuando me dijeron lo que el pan contenía, por supuesto que yo no me lo quise comer. Era un pan, pero el pan contenía lentejas, frijol. Estaba hecho con eso el pan, lentejas, frijol y ¿qué? Garbanzo. ¿Se imaginan cuando me dijeron, ¿quieres de este pan? Ay, Dios mío, casi más para hacer penitencia. De veras, y resulta que en el libro del profeta Ezequiel, el Señor les pide que hagan panes así, con esos ingredientes. Me dan un pan, me hicieron un sándwich con esos panes. Qué cosa tan deliciosa. Qué cosa tan deliciosa. Hasta en lo que sabemos. Yo me sentí experto en panes. A mí me gusta mucho el pan. Pan y galletas. Yo me sentí experto en pan y galletas, casi de los que yo puedo ver y digo, experto. Y vean nada más. Qué impresionante me resultó a mí, me resultó eso. De veras, cuando nosotros seguimos la propia intuición, cuando seguimos nuestras deducciones o nuestras convicciones, esto es una simple sabiduría humana. Y la simple sabiduría humana no tiene alcance, no después del pecado original que quedó separada de Dios. Nosotros teníamos una gran inteligencia porque la teníamos unida a la inteligencia de Dios. Porque la inteligencia de Dios corría por nosotros, por la gracia de Él. Con el pecado se pierde esta unión y ahora quedamos bastante locos. No hace falta explicárselo nomás de voltear, no hace falta explicar mucho eso. La sabiduría humana es una sabiduría extremadamente limitada.
extremadamente limitada. Y solamente pasan cosas que verdaderamente uno se está esperando. Eso es lo que uno le llama ciencia, conocimiento de la ciencia. Es a los que les han llamado eruditos, sabios, pero con la sabiduría humana, que entienden poco de una sola cosa, de una sola cosa. No hay nadie que entienda todo de todo, solo Dios, que tiene la sabiduría divina. Nosotros solo podemos llegar a conocer mucho de una, de dos, tal vez de tres cosas, pero ni siquiera todo. No existe una sola persona en el mundo que domine todo lo que la guitarra puede hacer. Una sola no existe en el mundo. Hay quienes dominan la guitarra clásica, quienes dominan la guitarra flamenca, pero ni uno solo domina todo lo que la guitarra puede hacer. Si ni siquiera de un instrumento el ser humano puede dominarlo todo, ¿cómo va a ser una sabiduría digna de ponerse delante de Dios para hablar con Él? No, mis hijos, no tenemos una sabiduría de eso. Después del pecado original, a los ojos de Dios todos deberíamos de estar en centros psiquiátricos. Ahí es lo que nos quedó nada más. Seguir la voluntad de Dios, por absurda que parezca, es la verdadera sabiduría. Cuando el ser humano vuelve y confía en la sabiduría de Dios, entonces el ser humano empieza a caminar en otro ámbito ya, en otro nivel, ya no en un nivel natural, sino en un nivel sobrenatural. Es cuando empieza uno de asombro en asombro. Les platicaba yo ayer que me pasó algo muy curioso. Yo tengo un hermano, mi hermano él es mayor que yo, y él perdió la fe. Bueno, ahorita está como a medios chiles él, pero cuando se fue a estudiar a Inglaterra, él perdió la fe allá, pensó que sabía cosas y que sabía mucho de las cosas. Y se me hizo muy curioso el día de ayer que me habla por teléfono el ateo, el que se las hace como que se las sabe todas. Y tengo yo una prima, para poner el contexto, una prima que vive en aquel lugar, Querétaro. Ella se casó con un neurólogo. Ese es el que operó a mi mamá y es un excelente neurólogo ese hombre, excelente neurólogo, pero sin fe, igual que mi hermano. Eran buenos amigos porque compartían cosas de lo mismo. Resulta que este hombre va a unas cuevas, respira del excremento de los murciélagos, agarra un hongo que le llena inmediatamente los pulmones y estuvo no sé cuántos días en terapia intensiva sin esperanza ninguna. De eso casi nadie sale vivo. De eso es rara la persona que pudiera llegar a salir vivo de esas circunstancias. Y entonces a mí me hablaron, yo sabía de esto, pero resulta que me habla mi hermano y me dice así, si lo hubiera visto yo creo que hubiera tenido los ojos abiertos hacia todo lo que le daban. Me dice mi hermano, ¿qué crees? Hay un padre en Texas, allá en Texas, dice, es mexicano, es un padre curador. Curador, pues qué sabe, ¿verdad? De cosas de esas. Es un padre curador, pero ni siquiera tiene que venir. Dice, va bien, es como se llama mi prima, agarró el teléfono. El padre empezó a orar y el padre le dijo, ponle tú las manos en el pecho a tu esposo. Mi prima, mis respetos, muy cercana a las cosas de Dios. Ella sí, eso, pues su esposo no. Ponle las manos y el padre empieza a orar por teléfono y resulta que él ya está ahorita en su casa, salió del problema, le desaparecieron los hongos y mi hermano está con los ojos cuadrados, como dicen, me habló como para que me asombrara. Dije, bueno, pero pues eso es tan común, me ha tocado a mí verlo tantas veces. Pero yo ya se lo había platicado, nunca me creyó, pero ahora lo vio. Vean la sabiduría humana y la sabiduría divina. La sabiduría humana ya no tenía recursos. Y vaya, es un hombre que económicamente le va bien. Pues imagínense, puras operaciones de la cabeza, los deja medio locos y luego... No, no es cierto, pero...
Pero pues sí, ¿verdad? Le va más o menos bien. Es muy poco el contacto que tengo. Yo no podría decir que son ricos, no sabría, pero no me imagino que sean tampoco pobres. Y sin embargo, no pudieron. Estuvo en terapia intensiva habiendo hecho ya todo lo humanamente posible. Y resulta que aquel sacerdote ni siquiera viene, es el asombro de mi hermano, por teléfono, ni siquiera lo tuvo que ver y tocar, por teléfono. Y ya está ahí en su casa, es primo político, este hombre de nosotros, es un primo político. Esta es la sabiduría de Dios. Vean el alcance de la sabiduría humana y el alcance de la sabiduría divina. ¡Qué grande es! ¿Qué cosas son? Lo que a nosotros nos hace temblar de miedo, el Señor no le llega ni a calor. Sabe lo que puede hacer, todo lo sabe, todo lo sabe. Pedro en este caso fue dócil. Es una de las grandes enseñanzas que nos ofrece Pedro a nosotros hoy. Es dócil, actúa contra su propia experiencia. Eso es la docilidad. Actúa, no se revela, no pone razones, actúa contra su propia experiencia. La docilidad, mis hijos, brota siempre de la humildad. Una persona que no es humilde tampoco es dócil. Para que una persona pueda tener docilidad, se deje guiar, es necesario que haya humildad. No a todos se les facilita. De hecho, hay personas muy difíciles para que uno los guíe, difíciles. Uno los puede reconocer cuando uno ve cómo bailan. Cuando una persona, por ejemplo, cuando el baile, el hombre y la mujer, de esos bailes pegaditos, y el hombre la quiere llevar por un lado y se encuentra con resistencia en ella porque quiere jalar para otro lado, así son para dejarse dirigir. Se refleja igual en la manera de jugar, todo, es que todo refleja, ¿verdad? Nosotros no podemos dejar de comunicarnos porque todo nuestro cuerpo comunica cosas, consciente o inconscientemente. Somos seres en comunicación constante, hablando o sin hablar. Somos seres de comunicación constante. Pues de esta humildad de Pedro va a brotar la docilidad. Y la docilidad es indispensable para la dirección espiritual, para la vida espiritual. Una persona no dócil es difícil que llegue a la santidad. Sí se puede, pero cuando alguien sabe dejarse guiar es muchísimo más rápido. Claro, si su director espiritual tiene experiencia, que si agarran a alguien sin mucha experiencia, aunque tenga muchos años, pues a veces se desvían y todo. Pero cuando encuentran una persona con sabiduría, con experiencia, con santidad, si la encuentran me dicen para ir también yo, es fácil, nos dejamos guiar, nos llevan hacia la salvación, hacia la santidad. Pero es bien importante para la vida espiritual la docilidad. El que no se sabe guiar, le cuesta más trabajo llegar. Le cuesta más trabajo. Ya ven que hay gente que se detiene uno en la carretera cuando andas perdido y preguntas a una persona, ¿por dónde es? Y te dicen, aquí a 2 calles. Y el otro dice, no, a mí se me hace que para acá, dale para acá, a mí se me hace que para acá. Y tarda uno más en llegar porque ya andas tanteándole y no te dejas guiar por alguien que vive ahí. Por alguien que vive ahí, se dejan llevar mejor por su corazonada, me late que por aquí. Cuesta más trabajo, simple y sencillamente costaría más trabajo para llegar. Para la santidad es necesario dejarse guiar. Para la santidad es necesario dejarse guiar. Y no estoy hablando de dejarse guiar por un director espiritual. El director espiritual, por ejemplo, si yo estoy dirigiendo a alguien, yo tengo que estar pendiente de que esta persona se deje dirigir por el Espíritu Santo. Y yo tengo que ayudarle a que descubra cuando sí es el Espíritu Santo y cuando no es el Espíritu Santo. Sí, no solamente que se deje guiar por lo que dice el director espiritual, no. El director espiritual debe guiar a la persona para que la persona aprenda a dejarse guiar por el Espíritu Santo, para dejarse guiar por el Espíritu Santo, por esas inspiraciones del Espíritu Santo. La santidad, para la santidad esto es indispensable, indispensable. Es necesaria la obediencia. Y ya en este caso, cuando la persona se sabe dejar guiar por el Espíritu Santo, la obediencia ciega.
Primero tienes que estar bien seguro que es el Espíritu Santo, y una vez que ya sabes que es el Espíritu Santo, ya no puedes dar marcha atrás. Se lanza uno, porque ya si yo me detengo, discierno, descubro si es lo que Dios quiere, pero después es peor. Es peor, que mejor no hubiera hecho discernimiento ni nada, pero cuando yo ya sé que es Dios el que me está llamando y me niego, es muchísimo peor eso que lo demás. Por eso pasaría a una obediencia ciega. Primero el discernimiento de estar seguros de que esto es por donde Dios pide. Y una vez que estamos seguros, uno se lanza con confianza, obedeces, vas dejándote guiar, vas diciéndole al director espiritual, sentí que el Espíritu Santo me pide esto, o sentí que Dios me llama a esto, sentí la necesidad de esto, hice esto, y ya uno va ayudando a discernir. Porque los toros se ven mejor desde la barrera. Entonces el director espiritual desde fuera de tu vida puede captar más fácil alguna cosa por ahí, porque no estamos involucrados emocionalmente en la vida de la persona. Entonces tenemos más frialdad, más objetividad para juzgar en estas cosas. Entonces, para la santidad es necesario saberse dejar guiar, saber seguir las indicaciones. Saber seguir las indicaciones. Esto es indispensable, es bien difícil. Esto es bien difícil, saber seguir las indicaciones. Parece cosa sencillita, pero no lo es. Uno de los exámenes que nos pusieron en el seminario, a mí me lo dejó tan clarito, ¿verdad? Nos pusieron un examen, la hoja estaba volteada, teníamos que tener un lápiz a un lado y nadie podía ni asomarse. Y el examen íbamos a tener solamente para contestarlo alrededor de 4 o 5 minutos. Entonces el padre, el que sabe va a ir contestando, el que no sabe, pues no sabe. Y pues imagínense el nerviosismo y todo. Y dice el padre, lean muy bien todas las indicaciones. Y pues uno, ¿qué? Hay que acelerarnos, tenemos que terminar, tengo que contestar. Y empezó todo aquello y pues yo me brinco a la primera pregunta. ¿Qué indicaciones? Ya sé que hay que contestar. Me aviento a la primera pregunta y la primera pregunta, pon un círculo en el lado derecho superior de la hoja. A ver, izquierdo superior y derecho, aquí es un círculo, ya estuvo. Y puras preguntitas de esas, puras cositas de esas. Llego a la 9ª pregunta. Y la 9ª pregunta decía, si seguiste la indicación primera de no rayar la hoja, levanta la mano. Había exprimido todas mis neuronas yo ahí. Y por no seguir, porque de repente, cuando llego yo a esa, empiezo a ver que unos compañeros levantan la mano. Dije yo, ya terminarían estos, pues se fueron rápido y llego a la pregunta. Por no seguir indicaciones. El que no sigue indicaciones, mis hijos, comete cada torpeza. Y eso pues a mí me sirvió mucho para entenderlo. De todos modos no sigo indicaciones, pero me sirvió para entenderlo. Me sirvió mucho para esto. Entonces, una persona dócil es un instrumento buscado por el Espíritu Santo para comunicarle inspiraciones. Una persona que se deja guiar, que una persona sensible al Espíritu Santo, el Espíritu Santo le manda luces infusas, movimientos en el corazón, emociones internas que se le llama. Hay un auténtico diálogo. Te pones, aunque sea en una banca en el templo, contemplas, sigues las indicaciones de lo que te va acercando a la contemplación y de repente estás en diálogo con Dios. Un diálogo auténtico, Dios responde. Las respuestas a veces de Él, en mi experiencia, ha sido como si de mí surgieran ideas. No es ninguna cosa extraordinaria. Así como a uno le surgen ideas y le surgen preguntas, de repente es como si estuviera hablando conmigo mismo, pero las respuestas son tan claras que es imposible que broten de mí. Era mi pregunta. ¿Cómo es que yo me voy a responder con una respuesta clara si era mi pregunta? Si yo no tenía claro eso. Y entonces empiezo y verdaderamente ni te das cuenta y ya estás en un diálogo con Dios. Auténtico diálogo con Dios. Cuando uno se va dejando guiar, se va soltando, cuando uno va perdiendo el miedo. El alma dócil
escala al cielo sin comprenderlo. No se da cuenta que va hacia el cielo. Va ascendiendo sin sentirlo. Las personas dóciles no lo sienten, no lo sienten. El alma dócil es la que se deja santificar, es la que sí se deja santificar. La base de la docilidad es el reconocimiento profundo de la nada. Mientras yo no me reconozca pecador y pequeño, yo no voy a ser dócil. ¿Por qué? Porque si yo creo que me las puedo, entonces denme chance que ahí voy. Agárrense porque ahí voy. ¿Por qué? Porque estoy seguro que puedo. ¿Sí? Vean cómo lo que ahora le llaman autoestima nos puede alejar de la santidad. Nosotros no tenemos que buscar la autoestima, sino la voluntad de Dios. Ahí vamos a encontrar todo. No necesito reafirmarme. Yo lo que necesito es saber qué piensa Dios de mí. No qué piensa el mundo, ni qué quiero pensar yo de mí, sino qué piensa Dios de mí. Entonces, si yo me reafirmo en mis cosas, yo me voy a lanzar a mi manera. Así es muy difícil que se llegue a la santidad. La docilidad empieza desde la humildad. Por eso se dice aquí el reconocimiento profundo de la propia nada. Soy nada. Soy nada. Y de veras, cálenle, lleguen delante de Dios y díganle: Señor, yo no soy, yo soy nada y no merezco que tú me dirijas alguna palabra. Vengo a estar contigo, pero no merezco que me dirijas una palabra. Y verán las luces, cómo vienen, mociones, cómo llegan, cómo vas a comprender cosas. ¿Cuánto? Pero no podemos decir: Dios me habló, no de una manera audible. Pero Dios tiene mil maneras de hablarnos. Es dejarnos guiar, es seguir las indicaciones, dejarnos ser dóciles al Espíritu Santo. La pereza espiritual, que es lo contrario a la docilidad, la pereza espiritual nos endurece. El que no ora se endurece. Por eso cada vez le cuesta menos trabajo no orar. El que no comulga se endurece. Cada vez le cuesta menos trabajo no comulgar, porque se va endureciendo imperceptiblemente. Se va endureciendo uno con esto. La sola pereza espiritual, ni siquiera estamos hablando del pecado ya en sí. Cuando nosotros vamos empezando en la dureza, se va endureciendo el corazón humano, y la pereza espiritual fomenta la sordera espiritual. Por eso ya después no oyes. El que está rezando todos los días, el día que no ha rezado, le habla el Señor: hey, no has rezado, no has hecho tus oraciones. Pero el que ya dejó una semana, 2 semanas, ya no oye. Y si oye, ya no entra. 2 semanas, no ocupamos meses, mis hijos, no ocupamos años para llegar a esta dureza espiritual. No necesitamos tanto. Entonces, cuando ya una persona cae en la pereza espiritual, se le va a dificultar dejar el pecado, se le va a dificultar la obediencia, se le va a dificultar la humildad. El endurecimiento de su corazón lo lleva a criticar los defectos de los demás sin ver los propios, pero sí puede ver todos los defectos de los demás. Se le dificulta poder perdonar. Son características propias de un corazón que se hizo piedra, dado a la lejanía que se tuvo con Dios. Aún podemos estar cerca de Dios, no crean que solo los que se alejan. Nosotros podemos estar, hay sacerdotes en el infierno también. Nosotros podemos estar, yo sacerdote, estar en medio del río de agua de gracia de Dios, pero agarren una piedra de río, pártanla a la mitad y el corazón está seco. El corazón de la piedra está seco. El que estemos aquí no es la garantía de nada. Eso depende cómo estamos de dóciles en nuestro corazón. De ahí depende todo. De la docilidad vas a saber si tienes vida o no tienes vida. Simple y sencillamente. El que no es dócil se equivoca más. El que no es dócil se equivoca más. Pero el que es dócil no. El que es dócil se queda más cerca de Dios. El que no es dócil se queda sin milagros, porque lo quiere hacer él, no deja que Dios actúe. Quiere hacer las cosas y todo lo que hace es meramente humano. El que deja que Dios actúe, las cosas van a ser divinas. Por eso hay milagros. Por eso se suscitarían los milagros. Si lleváramos una vida más sencilla, mis hijos, tendríamos más bendiciones de Dios. Habría más milagros a nuestro alrededor. Pero como confiamos demasiado en nosotros mismos, ahí tienen la vida que estamos llevando. La sabiduría del mundo entonces pasa por el estudio, pero no nos lleva a conocer con profundidad casi nada. La sabiduría de Dios lo conoce todo.
lo conoce todo. El Padre Pío conocía las almas, aunque nunca había visto a esa persona. Conocía las cosas porque Dios le comunicaba de su sabiduría. Dios le comunicaba y la persona conoce lo que no es lógico conocer. Pero eso viene de Dios. Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. Entonces, para poder cumplir con la misión que tenemos en la tierra, díganme si no ocupamos docilidad. Por supuesto, porque si no, cada quien va a hacer lo que le nace, lo que quiere, lo que le parece bien, lo humanamente posible. No hemos venido a eso al mundo, hemos venido a hacer la voluntad de Dios, pero tenemos que ser dóciles. Si nos dejáramos guiar más por el Espíritu Santo, habría más milagros alrededor de nosotros, más milagros alrededor de nosotros. Pidámosle a Dios Padre, como un regalo de esta Santa Misa, nos conceda la gracia de la docilidad, de la humildad, nos conceda la gracia de poder actuar como Pedro contra nuestra experiencia, contra toda lógica, y aunque todo parezca absurdo, si Dios dice que así es, desde ese momento puede empezar a ser así. Desde ese momento, un acto de confianza y de abandono en Dios para llegar a Él. Le pedimos a Dios Padre las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz.